compañero vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Blanco, compañero secretario general del Partido Socialista en Aragón, Marcelino Iglesias, compañero secretario provincial del Partido Socialista en Zaragoza, Javier Lambán, queridas compañeras y compañeros, en primer lugar, daros la bienvenida como alcalde de Daroca, de mi ciudad, por haber venido hoy a Daroca a celebrar el Día de la Rosa. Sed bienvenidos y de parte de todos los militantes de la agrupación de Daroca, recibid nuestro cariño y nuestro afecto. Quiero también agradecer a la Comisión Ejecutiva Provincial la celebración de la Fiesta de la Rosa en la ciudad de Daroca y en especial el impulso que le otorga a esta ciudad de la que soy alcalde, porque luego os explicaré los motivos. Después, dar la bienvenida a todos compañeros y compañeras que asistís y me vais a permitir que en especial le dé un saludo y una bienvenida a nuestro compañero ministro de Fomento, José Blanco. José Blanco, que como todos sabemos, ministro de Fomento y actualmente hoy en día uno de los hombres más relevantes de la política española del momento actual. Una visita muy oportuna porque se produce en unos instantes trascendentales para España, para nuestro país. No hace falta que os comente cuáles son, que todos los conocéis de sobras. Y asimismo, unos momentos trascendentales para nuestro partido, para el Partido Socialista Obrero Español. Acosado por una oposición que lo único que quiere, por encima de todo del bien del país, es sacar réditos electorales de esta crisis internacional. Voy a aprovechar este acto y mi escueta intervención para contaros que nos encontramos en pleno corazón de lo que denominamos el cuarto espacio, que, como todos conocéis, no es otro que la provincia de Zaragoza, exceptuando Zaragoza capital, centro neurálgico de Aragón y un claro espacio de oportunidades a diferencia del medio rural que la rodea. Daroca y su comarca, si no hacemos nada por evitarlo, se encamina inexorablemente hacia una situación agónica. Quiero recordaros algunos datos. Tenemos una densidad de población de 5,7 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando se considera desierto demográfico menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestra población de más de 65 años es del 36% y la edad media de la población es de 52 años, cuando en Aragón, por poner un ejemplo, es del 20,2% y de 43,1 años respectivamente. Por último, la renta per cápita nos hace ocupar la posición 28 dentro de las 33 comarcas existentes en Aragón. A pesar de ello y por estos motivos, yo quiero agradecer a la Diputación Provincial de Zaragoza la puesta en marcha recientemente, enmarcado dentro del Plan Estratégico Provincial, el Plan Piloto de Desarrollo Rural del Partido Judicial de Daroca, que mediante una clarísima acción de discriminación positiva nos ayudará al menos a disponer de otras herramientas y recursos para intentar mejorar los parámetros que he mencionado con anterioridad. En este sentido, y no solo por la aprobación de ese plan piloto, quiero reconocer el importante papel que desempeña para nosotros la Diputación Provincial de Zaragoza,
su apoyo económico. Sin ir más lejos, recordaros a los alcaldes y concejales que estáis aquí que este año tan difícil contamos con el 100% de la subvención de los planes provinciales que nos da Diputación Provincial de Zaragoza. Su apoyo técnico en todos y cada uno de sus departamentos, recursos agrarios, vías y obras, cooperación cualquiera de ellos, sus parques de bomberos, del cual en Daroca tenemos uno y estamos muy contentos con él. Tantas cosas que en realidad derivan en una: garantizar la autonomía local y su supervivencia. Sin su ayuda, los municipios pequeños desaparecerían sin remisión. Por estas razones que acabo de exponer y por responsabilidad política, quiero sumarme, como muchos otros alcaldes de la provincia, a la propuesta de la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista Obrero Español de Zaragoza para que nuestro secretario general, Javier Lambán, encabece la lista zaragozana a las Cortes de Aragón en 2011. Solo así puede garantizarse plenamente la defensa de los municipios de la provincia de Zaragoza y del malherido Cuarto Espacio, porque de esta forma, en las Cortes y en el futuro Gobierno de Aragón, que no dudéis, volveremos a ganar. Se reforzará la coordinación con la Diputación Provincial de Zaragoza con los extraordinarios beneficios que eso reportará a nuestros ciudadanos, municipios y nuestro territorio. Nada más. Nuevamente, agradeceros de todo corazón desde la ciudad de Daroca vuestra asistencia y, compañeros, a trabajar y por un futuro socialista. Gracias. A continuación, tiene la palabra el secretario general de Zaragoza y presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán. Pido perdón a los compañeros de Ferrat, pero soy diabético y necesito agua cerca. Muchas gracias, compañeros socialistas de Daroca, por la excelente acogida que nos habéis dispensado. Bienvenidos los socialistas de Gea y de las Cinco Villas. Bienvenidos los socialistas de Borja y de Tarazona. Bienvenidos los socialistas de Calatayud y de Aranda. Los de Belchite. Los de la comarca de Caspe. Los de la Ribera Alta y los de la Ribera Baja del Ebro. Bienvenidos los compañeros de la ciudad de Zaragoza. Bienvenidos todos los alcaldes aquí presentes, la fuerza más formidable del socialismo zaragozano. Bienvenidos los compañeros secretarios generales de Huesca y de Teruel. El secretario de Organización de la Unión General de Trabajadores.
Bienvenidas las compañeras que nos representan en la Comisión Ejecutiva Federal, la compañera Pilar Alegría, nuestra embajadora plenipotenciaria en Ferraz, y la compañera Eva Almunia, vieja compañera de proyectos culturales, y a quien en nombre de Carlos Pérez y del mío propio le agradezco su reconocimiento de juventud hecho hace pocos días en un medio de comunicación, porque a estas edades que pasamos necesitamos ese tipo de reconocimientos y de alientos. Muchas gracias, Eva. Bienvenido el compañero secretario general y presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Que siendo montañés es bien recibido en tierra de moriscos. Habéis de saber que Marcelino y yo hablamos mucho, pero que hablamos sobre todo de lo que más entendemos, que es de historia. Hablamos mucho de historia. Y justamente el otro día comentábamos que dentro de pocos días se cumple el 400 aniversario de la expulsión de los moriscos, que era hace 400 años la única gente que trabajaba en Aragón. De su pérdida aún no nos hemos recuperado del todo. Y bienvenido el compañero vicesecretario general y ministro de Fomento, José Blanco. Lo conocimos en los prolegómenos de la campaña electoral del 2004, que él con tanta maestría dirigió. Fuimos relacionándonos y ganando en confianza, en afecto y en reconocimiento. Hoy, Pepe es una de las referencias más sólidas del socialismo español. Y la provincia de Zaragoza, el socialismo de Zaragoza, se reconoce en lo que tú representas, Pepe, de manera absolutamente mayoritaria, por no decir unánime. Bienvenido a Zaragoza, bienvenido a Daroca. La fiesta de la Rosa de los socialistas de Zaragoza la hemos organizado en Daroca justamente por lo que ha dicho el alcalde de la ciudad, porque esta es una de las comarcas más deprimidas de Aragón. Por eso hemos impulsado el plan piloto al que él se refería. Y es en este momento obligación ineludible de los socialistas incorporar a cualquier modelo político de salida de la crisis que queramos diseñar para Aragón un modelo, un input específico y determinado para que el medio rural se suba al tren de esa recuperación de la crisis, porque es su última oportunidad. En este sentido, encuentro de alguna forma justificadas las laudatorias palabras hacia mi persona del compañero alcalde de Daroca, en el sentido de que es fundamental que la Diputación Provincial de Zaragoza, una diputación potente, se coordine adecuadamente para enfocar bien ese esfuerzo con el futuro Grupo Socialista de las Cortes y con la futura Administración autonómica. Para eso, compañeras y compañeros, estoy absolutamente disponible y que nadie saque ninguna otra conclusión que eso, que es justamente lo que os acabo de decir. Porque además, esta fiesta de la Rosa, que se realiza un 20 de junio del año 2010, no es una fiesta, no es una reunión de socialistas convocada para hablar de asuntos locales. Esta fiesta de la Rosa, compañeras y compañeros, es una fiesta que tiene lugar en una situación que yo no dudo en calificar como de emergencia nacional y, por tanto, un momento en el que el interés nacional debe prevalecer por encima de cualquier clase de interpretación local o territorial que desde el Partido Socialista podamos hacer. Es verdad que los ayuntamientos, por poner un ejemplo, no podremos endeudarnos en el año 2011 para contratar inversiones
y eso limitará algo nuestra capacidad para cumplir nuestro programa electoral. Pero no es menos cierto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en materia de inversiones, es el que mejor ha tratado a los ayuntamientos en los últimos 20 años, porque gracias al FEIL, a los fondos de equipamientos e inversiones locales, hemos podido invertir a fondo perdido 3 o 4 veces más que lo que vamos a dejar de invertir como consecuencia de la provisión de la deuda, con que en ese terreno tenemos poco a lo que agarrarnos para criticar al Gobierno. En este momento, los ayuntamientos, las diputaciones, el mundo local en general, debemos hacer gala de lo que siempre hemos presumido. Somos el tejido cívico y político más potente del país, el que ha soportado una parte fundamental de la empresa de progreso emprendida por España hace 30 años. Y ahora es cuando debemos demostrarlo, poniéndonos al servicio de manera incondicional, repito, del Gobierno de España y de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. A él, al presidente, le ha correspondido la tarea de hacer cirugía dura. Y a nosotros, compañeras y compañeros, a los ayuntamientos, a las comarcas y a las diputaciones, nos corresponde, en esa especie de distribución óptima del trabajo, aplicar cuidados paliativos al territorio, a las gentes, a los medios sociales en general. Y nos corresponde, sobre todo, erigirnos en principales pedagogos de la austeridad y de la decencia. Pero no, compañeras y compañeros, de la austeridad tal como la entiende Luisa Fernanda Rudi. Para Luisa Fernanda Rudi, austeridad es sinónimo de inanidad, sinónimo de rigidez cuartelera, que son los dos epítetos que mejor la definen. Luisa Fernanda es, sobre todo, austera de ideas y de iniciativas, es decir, no tiene ninguna. Y por eso fue la peor alcaldesa de la historia de la democracia de Zaragoza y por eso también no será jamás presidenta del Gobierno de Aragón, por mucho que se empeñe. La austeridad que yo proclamo tampoco es como la que predica Rajoy. Un ejemplo, un modelo de ejercicio permanente del cinismo y de la hipocresía, hable de lo que hable, de reforma laboral, de recortes, de terrorismo, de cualquier cosa, y también un ejemplo de cinismo cuando habla de austeridad, porque no hay derecho a que proponga como medida para paliar los recortes, la supresión de las subvenciones a los partidos políticos y él se pasee por España desprestigiando al Gobierno, financiando sus actos con la trama Gürtel, una trama que han promovido los apoyos más directos de Rajoy y que le permite a él hacer esos actos y a la vez reclamar austeridad presupuestaria para los partidos. La austeridad, compañeras y compañeros, que yo os propongo es la austeridad derivada del sentido común, la que aprendimos en casa los que tenemos como mínimo 50 años y que consiste en no gastar más de lo que se tiene y, a ser posible, ahorrar algo por lo que pueda venir en el futuro. La austeridad que yo propongo es una austeridad relacionada con una especie de revalorización de las virtudes cívicas que más han caracterizado al Partido Socialista desde su fundación: el ahorro, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo y la predilección por la excelencia en todo lo que hacemos en la vida, bien sea en materia de trabajo, bien sea en materia de estudio, bien sea en cualquier otra materia. La austeridad, en definitiva, que yo propongo es una austeridad relacionada con una especie de refundación de modelos y referencias éticas e incluso estéticas, que supere el consumismo de los últimos años, que en definitiva enraíce con nuestras propias tradiciones, con las tradiciones del humanismo europeo y que debe tener como principal intérprete a nosotros, a los políticos, a la clase política, que debemos asumir nuestra función de ejemplaridad con más fuerza de lo que lo hayamos hecho nunca. Y eso se ha de manifestar en materia de sueldos, en materia de modos de vida,
y en todo aquello que puede contribuir a que los ciudadanos nos vean, en vez de cerca, lejos, porque eso, compañeras y compañeros, es la muerte de la política, la muerte de la representación, una de las tareas que bien ejercidas más ennoblece al ser humano. Se me ocurre hablar de otras muchas cosas. Se me ocurre hablar, compañero Pepe, de que la política recupere su espacio, acosada como está, y voy a utilizar otra vez este adjetivo, por los mercados financieros, por los tiburones financieros, que en vez de ser figuras a imitar, deberían ser figuras tipificadas en el Código Penal e ir todos a la cárcel. Se me ocurre recuperar el concepto de Europa como unidad política, que puede encauzar y que puede hacer posibles políticas absolutamente fundamentales como la regulación de los mercados financieros. Se me ocurre la necesidad de reimpulsar la socialdemocracia, que en este momento en Europa puede aparecer en una situación de debilidad, en una situación casi inerme. Pero repito, de esto me imagino que hablarán los compañeros José Blanco y Marcelino Iglesias con más autoridad que yo. Yo voy a terminar mi intervención recordándoos que esta es la hora del sacrificio y del esfuerzo, que esta, compañeras y compañeros, es la hora de hacer lo que hay que hacer, superando el vértigo de que por hacer lo que hay que hacer podamos perder, porque os aseguro que si superamos ese vértigo estaremos empezando el camino de ganar en 2011 y en 2012 de manera absolutamente inexorable. El Partido Popular en Aragón, en los últimos actos, para definir lo que pretende, habla de reconquista, de reconquistar Aragón y de reconquistar España. Pero los reconquistadores han sido siempre holgazanes, malos gobernantes y amigos de lo ajeno. Y no nos podemos permitir que nos reconquisten. Esta vez los moriscos no nos dejaremos reconquistar ni nos dejaremos expulsar. Por eso yo vaticino que Daroca en 2011 seguirá siendo socialista, que Aragón en 2011 seguirá siendo socialista en su gobierno y que el Gobierno de España en 2011-12 seguirá encabezándolo José Luis Rodríguez Zapatero. Somos una formidable máquina política. Somos una formidable maquinaria política cuando nos ponemos en marcha, cuando de manera coherente y cohesionada, cuando insuflando a nuestras acciones el ánimo necesario nos ponemos a caminar de la mano. Somos una maquinaria absolutamente imparable. Y este acto de hoy, compañeras y compañeros, demuestra que el socialismo zaragozano se ha puesto a caminar de la mano. Empieza la marcha atrás hacia las elecciones municipales que ganaremos y hacia las elecciones autonómicas que también ganaremos, porque vosotros componéis lo que os acabo de decir, la maquinaria política más formidable que existe en Aragón. Mucho ánimo, compañeros, y a trabajar. Seguramente, Pepe, es la ciudad aragonesa más pequeña que visitas desde que vienes por aquí. Pero en pocas ciudades aragonesas serás también recibido como lo eres esta mañana aquí en Daroca. Tiene la palabra el compañero vicesecretario general, José Blanco. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. La verdad es que da gusto venir a Aragón y da gusto venir a Zaragoza y ver la fuerza del Partido Socialista que desde hace más de una década, gobernado por Marcelino Iglesias, es una fuerza cohesionada, bien dirigida
y que nos ha llevado y llenado de satisfacción a todos los socialistas de España. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos vosotros, a los que dais sentido, a los que dais vida a este partido, que sois los militantes. Siempre, y lo acaba de decir Javier ahora, cuando voy a un acto público de compañeras y compañeros, siempre empieza la persona que me presenta agradeciéndome la presencia. Se equivoca. Yo tengo que agradecer la presencia de todos vosotros, que sois la fuerza de este partido, la que nos lleva al éxito y la que nos va a volver a llevar al éxito en el año 2011 y en el año 2012. Mirad, somos un partido de hombres y mujeres, de hombres y mujeres. Y hoy aquí hay muchos hombres con mucho presente y con mucho futuro, y muchas mujeres también con mucho presente y con mucho futuro. ¿Sabéis por qué? Porque que se despida el Partido Popular. Ganaremos en el año 2011 y en el año 2012 Rajoy, si es que lo permite su partido, otra vez a la oposición. No os quepa duda. Estamos en Aragón. Estamos en Zaragoza, estamos viviendo momentos de dificultad, pero también estamos viviendo momentos trascendentes de grandes decisiones. Y estos días hemos asistido a momentos de grandes decisiones. Mirad, algunos tratan de ocultar los éxitos de España porque solo quieren hacer ver todos los días a la gente las dificultades y quieren presentar siempre como fracaso lo que son avances. Ha concluido la presidencia española de la Unión Europea y yo os aseguro que cuando se vea con perspectiva histórica se verá la presidencia española de la Unión Europea como la presidencia que ha permitido el mayor avance en el gobierno económico de la Unión Europea. El mayor avance que nunca antes se había dado en términos históricos. Y había mucha gente que nos reclamaba que se adoptaran medidas, por ejemplo, que hubiera una tasa para las entidades financieras, que ahí estuvo en parte el origen de la crisis, y la Unión Europea el pasado jueves, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, acaba de aprobar una tasa para las entidades financieras. Una tasa para las entidades financieras. Queríamos que hubiera un gobierno económico más transparente y la Unión Europea, a propuesta del Gobierno de España, acaba de aprobar que se hagan públicos los balances de las entidades financieras para que no haya trampas ni cartón y para saber la verdad de todas las cuentas y para que los especuladores no se ceben sobre las cuentas de nuestras entidades financieras. Esos son éxitos de la Unión Europea, esos son grandes avances de lo que estamos viendo en Europa, igual que ha sido un gran avance dotarnos de un fondo de 750.000 euros. ¿Sabéis para qué? Para proteger el euro, para proteger nuestra moneda. Y que yo sepa, las pensiones no se pagan en dólares, se pagan en euros. Y fortalecer el euro es fortalecer nuestro estado del bienestar, nuestras pensiones, nuestra sanidad, nuestra educación, es decir, el estado del bienestar sobre el que se asienta la Unión Europea. Esos son los avances que podemos presentar y que va a presentar el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, que a pesar
de la oposición, de Rajoy y del Partido Popular, que se han convertido en la pesadilla de Europa y singularmente Rajoy, ¿cómo le molesta que se lo diga? Se ha convertido en el mayor activista para el descrédito de España, de la economía y de todos nuestros intereses. Estamos viviendo una gran crisis, la crisis más importante de las últimas décadas. Y no estamos para perder el tiempo, no estamos para intentar alcanzar acuerdos con Rajoy. ¿Sabéis por qué? Porque siempre que lo hemos intentado, Rajoy ha dicho que no a una cosa y a lo contrario. Es decir, Rajoy dice siempre no a todo. Por eso, queridos amigos, estos días, cuando estamos viviendo un momento de dificultad, ¿no? Pero el otro día, cuando vi el partido del Mundial, todos nos dimos cuenta de lo molesto que nos resultó un sonido continuo. ¿Sabéis de qué era ese sonido? Era el sonido de las bubucelas. Los que vieron el partido se recordarán de esto. Es algo parecido a lo que le pasa a Rajoy. Se ha convertido en la bubucela de la crisis, con un cansino y reiterativo y molesto no a todo. No a todo. Queridos amigos, el otro día en el Congreso de los Diputados tuvimos que adoptar una medida difícil, muy difícil. Alguna gente nos dice, ¿cómo habéis tardado tanto en adoptarla? Los que, por cierto, nos pedían que la adoptáramos, luego no la votaron. Pero mucha gente nos dice, ¿cómo habéis tardado tanto en adoptarla? Y yo os tengo que confesar, es que no queríamos adoptarla, porque queríamos ver si era posible no tener que adoptarla, porque a nadie le gusta recortar el sueldo de los funcionarios públicos. Porque cuando uno piensa en los funcionarios públicos, por lo menos a mí me pasa, pienso en los escoltas que me protegen, pienso en los soldados que están en Afganistán defendiendo la paz, pienso en los profesores de nuestros hijos, pienso en los enfermeros y enfermeras que nos atienden en los hospitales, pienso en tantos servidores públicos, pienso en la gente que me rodea en el Ministerio de Fomento, todos ellos trabajadores que trabajan para conseguir objetivos todos los días, para garantizar la educación, nuestra sanidad, garantizar la paz o garantizar nuestra seguridad. No queríamos adoptar esa medida. No queríamos adoptar otras medidas como las que tuvimos que adoptar. Pero era necesario para reducir el déficit público. Es necesario que todos nos apretemos un poco el cinturón. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo que no concuerda con el objetivo de la derecha. No os dejéis engañar, porque detrás de las propuestas populistas de Aznar, lo único que hay detrás de las propuestas populistas de Rajoy es que lo de Aznar no puedo superarlo, Juan Alberto. Te veo a ti y vemos lo que hemos sufrido con este hombre tantas veces que al final no puedo superarlo. Decía que no podemos dejarnos llevar por las propuestas populistas de Rajoy, porque Rajoy solo tiene un objetivo. ¿Sabéis cuál es? El objetivo de ganar las elecciones a lomos de la crisis y luego hacer un ajuste de caballo y echarle las culpas a Rodríguez Zapatero. Eso es lo que pretende Rajoy y el Partido Popular. Por eso hay que decirlo, y hay que decirlo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad. Mirad, el otro día, en el momento en que teníamos que votar en el Congreso de los Diputados una decisión que era
una decisión difícil. No pudimos contar con el voto del Partido Popular. No pudimos contar con su voto, haciendo un ejercicio irresponsable, porque lo que se estaba votando era algo que podía tener consecuencias catastróficas sobre la economía de España y sobre la economía de Europa. Y Rajoy dejó la suerte de la economía de España, de la economía de Europa. Rajoy, este patriota de pacotilla, dejó la suerte de nuestro país en manos de partidos minoritarios nacionalistas que tuvieron más sentido de Estado que el propio Partido Popular. Más sentido de Estado. Y eso que ellos, que él se envuelve todos los días en la bandera de España, pues yo le quiero decir, menos envolverse en la bandera de España y más comprometerse con los intereses generales de España. Ese es un auténtico patriota y no un patriota de pacotilla como es Rajoy y todos los dirigentes del Partido Popular. Patriotas de pacotilla. Es verdad que estos días tenemos que vivir cosas verdaderamente fantásticas, ¿no? Decía Javier que ahora el PP es el partido de los trabajadores, ¿no? La verdad, os digo, que no sé cómo Cospedal puede decir que el Partido Popular es el partido de los trabajadores mirándole la cara a Rajoy. La verdad es que no lo comprendo. Es verdad que están en un concurso hipócrita. Si Cospedal, con el pañuelo palestino al cuello, dice que el PP es el partido de los trabajadores, alguno de vosotros puede decir que es la Virgen bendita. Así de claro. Porque desde luego hace falta tener cara dura para poder decir esto. Pues yo le voy a hacer un reto desde aquí a Mariano Rajoy. Le reto a que ponga negro sobre blanco y nos diga en qué cambiaría y cómo la propuesta de reforma laboral que hizo el Gobierno de España. Le invito a Rajoy que salga de una vez por todas de la madriguera, que deje de decir palabras huecas, palabras vacías y que diga con las enmiendas qué reforma laboral necesita y él presentaría para España. Y si no lo dice, que se calle para siempre porque no tiene propuestas de reforma laboral. Y si las tiene, no quiere decirlas para engañar a la gente. Porque, queridos amigos, no podemos aspirar a impulsar una economía del siglo XXI con un mercado laboral del siglo XX. Necesitamos un mercado laboral que impulse la productividad, que impulse la competitividad de nuestras empleas en base al empleo estable y al empleo de calidad. Y esos son precisamente los pilares de la reforma del mercado de trabajo. Buscamos un mercado del trabajo más competitivo que ayude a nuestras empresas a fomentar la productividad y que acabe con los contratos precarios y apueste por el empleo estable. Eso es lo que hemos propuesto y eso es lo que vamos a defender. Y si Rajoy quiere más contratos precarios, nosotros le decimos que no. Y si lo que quiere es más inestabilidad en el empleo, el Partido Socialista le dice que no. Y si quiere otra cosa, que lo diga, que lo escriba y que lo presente en el Congreso de los Diputados y que no tenga vergüenza de escribir lo que piense, lo que siente. Y si no lo escribe, yo le digo a Rajoy, está engañando a la gente, como hace siempre cuando no presenta ninguna propuesta para que la gente sepa lo que piensa Rajoy. Es verdad que algunos creemos que no piensa en nada. Es verdad.
es que este es un partido que se mueve permanente en lo ambiguo, en la ambigüedad, que le caracteriza por decir nada de ninguna cosa. Hay que ver que ahora digan que son el partido que defienden lo social. Mirad, os voy a decir, durante esta legislatura hemos presentado 6 presupuestos consecutivos los socialistas. 6. Hemos presentado los presupuestos. Y en todos los presupuestos había un hilo conductor. Hemos incrementado en todos los presupuestos, hemos incrementado las pensiones. De tal forma que en 6 años las más bajas y todas ellas subieron de acuerdo al coste de la vida y las mínimas subieron el 24%. Siempre con el voto en contra del Partido Popular en el Congreso de los Diputados en la ley de los presupuestos. En todos los presupuestos hemos presentado una subida por encima del IPC para que ganaran poder adquisitivo para los funcionarios públicos, siempre con el voto en contra del Partido Popular. En todos los presupuestos, lo sabe bien Eva Almunia, hemos presentado unos presupuestos donde se incrementaba la cuantía de las becas y el número de las mismas, siempre con el voto en contra del Partido Popular. En todos los presupuestos hemos presentado el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional, siempre con el voto en contra del Partido Popular. Y además hemos aprobado una ley de la dependencia que el Partido Popular no votó y además boicoteó en las comunidades donde gobierna. Esta es la política social del Partido Popular. Negarse durante 6 años al incremento de un 50% del gasto social. Y ahora que lo reducimos después de incrementarlo un 50%, un 0,5% lo reducimos del Producto Interior Bruto y el Partido Popular se rasga las vestiduras. Pues con este currículum sencillamente le decimos a Rajoy: no te creemos, Mariano, sencillamente no te creemos. Y lo que os invito, compañeros, es a explicarlo, porque no hay derecho que nos callemos cuando tenemos un presupuesto, un compromiso y un currículum, es decir, un haber donde hemos incrementado el 50% el gasto social. Tenemos que explicárselo a la gente, tenemos que decírselo a la gente y tenemos, en definitiva, que no callarnos ni un solo minuto. Mirar, nosotros, cuando echamos la vista atrás, cuando miramos lo que históricamente ha hecho el Gobierno de España, veremos, como siempre, las reformas importantes que se hicieron, o bien se hicieron con el Gobierno de Felipe González, o bien se hicieron con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y es necesario explicarlo. Hemos hecho en su momento la reforma que nos permitió garantizar la sanidad, la educación pública, la reconversión industrial, la entrada en Europa con los gobiernos de Felipe González. Y luego vinieron los gobiernos de Rodríguez Zapatero e hicimos un trabajo para garantizar más derechos sociales, más avances, como fue la ley de la dependencia, como fueron los derechos civiles, como fue la apuesta por una economía sostenible, como fue la apuesta por reestructurar las entidades financieras y ahora por hacer la reforma laboral. ¿Y alguno recuerda lo que hizo el Partido Popular en cuanto a las reformas? No, porque no hizo reformas. Es verdad que hizo algo,
que para garantizar la entrada en el euro, además de congelar en aquel momento el sueldo de los funcionarios, que, por cierto, he de recordaros que en el año 96 la congelación, cuando las hipotecas estaban al 9% y la inflación estaba por encima del 4%, equivale a la baja que ahora hemos hecho. En aquel momento se hacía para decirnos que era porque teníamos que entrar en el euro. Ahora lo hacemos para garantizar el futuro del euro. Pero es verdad que en aquel momento, ¿sabéis cuál fue el ajuste que hizo Aznar para poder entrar en el euro? Vender todas las empresas públicas, vender las joyas de la corona y poner al frente de las mismas a sus amigos. Eso fue lo que hizo en aquel momento el Partido Popular. Y hay que recordarlo. Hizo alguna otra cosa. Es darnos lecciones y decir aquello de que el milagro soy yo. Y efectivamente, el milagro fue Aznar y Rajoy. Pero el milagro de aquel entonces es la pesadilla de ahora. Es una gigantesca burbuja inmobiliaria que ha convertido a España en un solar y que es la auténtica pesadilla que tenemos ahora en nuestra economía. El otro día hemos conocido el informe de la Comisión Europea. Y es verdad que la Comisión Europea nos dice que tenemos que cumplir con los objetivos de déficit. Y vamos a cumplir con los objetivos de déficit. Pero la Comisión Europea hace un diagnóstico. ¿Y sabéis cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que la política fiscal, impulsada desde el año 1995, fue un auténtico desastre para la economía de España. La burbuja inmobiliaria alimentada por el gobierno de Aznar, dice la Comisión, es un auténtico desastre para la economía de España. El haber alimentado la reducción o la deducción por vivienda, dice la Comisión, que ha sido un auténtico desastre para la economía de España. Reformas todas que hemos corregido los socialistas, porque hemos cambiado la ley del suelo y hemos precisamente eliminado la deducción por vivienda, que es donde estaba en la ley del suelo y en la deducción por vivienda el origen de esta burbuja inmobiliaria que nos podía llevar por delante. Estamos sufriendo aquella pesadilla. Lo dice el informe de la Comisión Europea, por cierto. De eso no ha salido ni una línea en ningún sitio, porque ahora el deporte nacional es Rodríguez Zapatero. Sí, mirar que no nos dieron la vara. La vara nos dio el PP, diciendo día sí, día también, que teníamos que cumplir con lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE. Y ahora que los mismos organismos nos dicen que vamos por delante en las reformas, resulta que nadie lo dice. El PP tampoco. Pues hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Sabéis por qué? Por los intereses de España. Y algunos nos dicen que es que nos imponen las reformas. Claro, a nosotros y a todos, porque hay un objetivo de déficit de la Unión Europea, porque hay que cumplir con unos compromisos. ¿Y sabéis qué os digo? Vamos a salir de esta, a pesar de Rajoy y del Partido Popular. Vamos a salir de esta, a pesar de todos los que han puesto zancadillas a este proceso difícil, pero imprescindible. Y, desde luego, la mejor compañía para afrontar este proceso difícil, ¿sabéis cuál es? Siempre lo dice nuestro presidente, siempre lo dice Rodríguez Zapatero. La mejor compañía son los militantes y son los votantes del Partido Socialista. Esa es la mejor compañía. La mejor compañía. Y yo os digo
Y yo os digo que cuando se tenga que juzgar en el año 2012 al Gobierno y a la oposición, estoy seguro que los ciudadanos nos van a dar a todos una lección, como siempre han hecho en la historia de este país. Nosotros confiamos en la gente, nosotros confiamos en los ciudadanos, nosotros confiamos en Rodríguez Zapatero, cosa que no le pasa al Partido Popular, que no tiene confianza en los ciudadanos, que no tiene confianza en Mariano Rajoy. Por eso quiere hacer las elecciones cuanto antes, porque saben que cuando empiece la recuperación y cuando se empiece a juzgar lo que hemos hecho, los ciudadanos le darán la espalda al Partido Popular y volverán a mirar para el Partido Socialista. Por eso tienen tanta prisa. ¿Sabéis por qué? Porque quieren ganar las elecciones con el desistimiento de los votantes del Partido Socialista. No con ganar un clima de esperanza, de ilusión en torno al Partido Popular y en torno a Mariano Rajoy. Y yo os digo, los ciudadanos votan sobre todo por expectativas. Y Rajoy es cualquier cosa menos una expectativa estimulante de futuro. Rajoy representa como nadie el pasado. Y cada vez que le oigo decir que hay que volver a hacer la política del año 96, yo le digo, Rajoy, no, España necesita una política que apueste por los emprendedores y no por los especuladores, como fue la política de Aznar y de Mariano Rajoy. El futuro está en el emprendimiento y no en la especulación. Por eso Rajoy no tiene futuro, ni el Partido Popular no tiene futuro, porque solo mira al pasado. Mirad, amigos, tengo que concluir porque venimos a una fiesta y llevo hablando media hora. Por lo tanto, tiempo suficiente. Y quiero concluir para deciros, tenemos una gran tarea por delante. Y yo sé que los socialistas de Zaragoza y los socialistas de Aragón no nos vais a defraudar. Vamos a seguir trabajando todos con cohesión, con fortaleza, desde la unidad. Vamos a seguir trabajando como hemos trabajado durante estos 10 años, bajo la dirección de una persona soberbia, en el sentido de que es una gran persona, una persona trabajadora, honesta, íntegra, con visión y con compromiso. Marcelino Iglesias es una gran persona, lleno de pasado, pero sobre todo lleno de futuro. ¡Ánimo, Marcelino! Amigos, compañeras y compañeros de todas las agrupaciones de la provincia de Zaragoza. Querido Pepe, querido Javier, alcalde de Zaragoza, secretarios generales, alcalde de Daroca, quiero pasar por encima un poquito del capítulo de las laudacios para entrar directamente en lo que estamos hoy. Como es natural, estoy muy satisfecho de que estéis aquí con nosotros. Pero en cualquier caso, hoy es el día de la rosa. Hoy es el día del Partido Socialista. Hoy celebráis en Zaragoza esta vieja tradición de la rosa, que es el símbolo de nuestro partido. La rosa como símbolo de nuestro partido y la fiesta de la rosa como símbolo y como día del partido. De ese partido que hace 130 años fundó
Pablo Iglesias. El otro día celebramos el centenario del primer diputado socialista, que precisamente fue un solo diputado. Fue Pablo Iglesias, el primer socialista que entró en el Parlamento español. Pablo Iglesias. Celebramos el centenario de Pablo Iglesias. Ese es nuestro partido, del que yo estoy muy orgulloso y del que yo estoy muy agradecido. Voy a cumplir 12 años de gobierno en esta comunidad autónoma y solo puedo manifestar mi agradecimiento a este partido. Cuando se gobierna hay que tomar decisiones a veces difíciles, decisiones a veces duras, comprometidas, complicadas, especialmente en momentos de dificultad como los que estamos atravesando en este momento. Y yo puedo decir, querido vicesecretario general, que he tenido una gran suerte. He tenido siempre detrás un magnífico partido, desde los secretarios generales de las provincias, las agrupaciones provinciales, las agrupaciones locales, la ejecutiva regional y quiero decirlo también, la ejecutiva federal y su secretario general, el presidente del Gobierno. He tenido siempre esa sensación cálida de apoyo, especialmente en los momentos difíciles, cuando gobernar y tomar decisiones es difícil, cuando hay que poner por delante los intereses del conjunto de la sociedad y del futuro de nuestra sociedad y del futuro de nuestros jóvenes, incluso a nuestros intereses particulares, a los intereses de nuestros próximos, a los intereses de la gente de nuestra tribu, a los intereses a veces de la gente de nuestro propio partido. Entonces es cuando hay que gobernar y entonces es cuando se nota de verdad la importancia de la calidez, del apoyo, de la solidaridad de este viejo partido. Partido de Pablo Iglesias, pero también de Besteiro, de Indalecio Prieto, de Largo Caballero, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí en Aragón, de Arsenio Gimeno, de Sáenz de Baranda, de Santiago Marraco, de tantos y tantos socialistas ilustres que han tenido responsabilidades importantes. La más importante, la de representar a la gente normal, la de representar a la gente de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, la de representar a la gente que se gana la vida con su trabajo. El partido surgió cuando hace 130 años en España empezaba a existir un cierto caldo de cultivo propiciado ya por la revolución industrial, donde había trabajadores y trabajadoras que eran conscientes de que lo eran y que defendían sus derechos y que defendían el derecho a tener vacaciones, a tener pensiones, a tener educación, a tener sanidad, a tener paro cuando se quedaban parados, a poder ir a un hospital. Ese es el origen de nuestro partido. Ese es el origen de este partido. No solo hacer listas electorales o gobernar, que también lo tenemos que demostrar. Sobre todo, defender los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Ese es el interés fundacional del Partido Socialista al que no vamos a renunciar ni estamos renunciando en ningún momento. Estamos defendiendo esos intereses. Cuando estamos en la oposición, cuando estamos en nuestras agrupaciones locales, cuando hablamos con los sindicalistas, cuando hablamos en las fábricas, cuando gobernamos en nuestros pueblos, cuando decidimos las inversiones, cuando decidimos cuánto de nuestros presupuestos tienen que ir a la política social, o cuando tenemos que abordar, como es el caso, la crisis más difícil y más profunda que ha tenido nuestro país
Europa y el mundo en los últimos 80 años. La primera crisis global. ¿Qué nos jugamos en esta crisis? Algo muy sencillo, pero fundamental. Si mandan los mercados o mandan los ciudadanos. Eso es lo que nos jugamos en esta crisis. En este momento están mandando los mercados y la política está yendo por detrás de los mercados y por detrás del mundo financiero y por detrás de las bolsas y por detrás de los especuladores contra el euro. Eso es lo que nos jugamos en esta crisis. Y esta crisis será también una gran oportunidad para que este gran proyecto, que es el proyecto de nuestra generación, que es el proyecto de este partido, de todos los demócratas de este partido, que es construir la democracia y construir la democracia en Europa, lo podamos sacar adelante con más gobernanza en la política europea y con más gobernanza y más control también en la política económica, en la política financiera, en la política fiscal, en el conjunto de la Unión Europea. No pueden mandar los mercados. Yo defiendo una política de mercado con control, no de mercado ciego, de mercado con control, con normas, de mercado que genere economías para poder hacer nuestras políticas sociales, para apuntalar la sanidad y la educación y las pensiones de nuestra gente, y los seguros de desempleo y la ley de dependencia. Mercado con cohesión social, mercado sostenible, sostenible económicamente y sostenible ecológicamente. Esa es la gran revolución que tenemos que hacer en Europa, en España, en Europa, en el mundo. No la haremos cada país solo. No la vamos a hacer desde Aragón. No la podemos hacer desde España. Pero debemos exigir desde aquí, como ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, que el mercado tenga normas, que el mercado tenga regulación y que el mercado esté sometido a la política. Mirad, cuando empezó esta crisis, cuando se bloqueó el conjunto del sistema financiero internacional, que fue el origen de la crisis económica por la que estamos atravesando, todos los responsables de los bancos del mundo dijeron, y nos pareció bien, ha llegado la hora de la política, que los políticos vengan a desatascar el problema que tenemos con las finanzas que se han quedado bloqueadas. Y nos pareció bien. Y todos los gobiernos del mundo fueron a rescatar a sus bancos. Y los rescataron. A veces aportando para ese rescate el 100% del PIB de un país, como fue el caso de algunos países europeos que estas últimas semanas han querido sacar frente a nosotros, que somos los PIGS del sur. Y lo hicieron. Rescatados los bancos que fueron hace unos meses, ahora nos exigen, estos mismos actores que fueron rescatados hace unos meses, nos exigen que tengamos las cuentas públicas limpias como la patena. ¿Y sabéis en qué se cargaron las cuentas públicas de todos los países del mundo? En rescatarlos a ellos. Se utilizó la riqueza de todos los países en rescatarlos a ellos hace unos meses. Por tanto, amigas y amigos, yo, que creo que como consecuencia de algún poderosísimo país europeo hemos iniciado unos meses antes de lo que tocaba el control del déficit, a mí me hubiera gustado esperar unos meses más hasta que los brotes verdes económicos fueran más sólidos y estuvieran más enraizados para que nuestra economía arrancara con más fortaleza. Y que una vez que la economía hubiera arrancado con toda la fortaleza, entonces realmente hacer una política estricta de control del déficit,
no porque lo exijan los mercados, no porque manden los mercados, sino porque mandamos nosotros, los que tenemos la representación de la gente, los que representamos a la soberanía de los países, los que representamos a la ciudadanía, que somos los que tenemos la autoridad, la responsabilidad y el deber de tomar las decisiones, y especialmente de tomarlas cuando las cosas van mal, cuando hay dificultades. Estamos en un momento de dificultades, es verdad. ¿Qué superaremos? También es verdad. Cuando hablo con gente mayor y les hablo de las dificultades, me dicen, es que vosotros no os acordáis de los años 20, ni de los años 30, ni de los años 40, ni de las crisis de los años 70, cuando en un mes la energía se multiplicaba por 4, ni de las crisis de los años 80, la primera transformación de la economía de este país que le tocó hacer a un partido, a un gobierno socialista, o de la crisis de los años 90, 93 y 94, que el país llegó al 24% de paro. Ya no nos acordamos de eso. Ahora estamos en otra crisis, con otras características, de la que saldremos adelante. Y en Europa especialmente, porque Europa es la región del mundo donde más dificultades hay para crecer. Está creciendo Estados Unidos a más del 3%, está creciendo toda América, toda Sudamérica, liderada por Brasil, a más del 4 y el 5%, está creciendo Asia. Y a Europa le está costando arrancar. Y hay muchos adversarios del modelo político y económico y social de Europa que están aprovechando este momento para decir: el lastre de Europa es la política de bienestar. Los europeos no van a poder salir de esta crisis sin desprenderse de una parte sustancial del estado de bienestar que han desplegado. Y ahí estoy totalmente en contra de esa afirmación. El modelo de Europa es el modelo más cohesionado del mundo. El más cohesionado del mundo. Y es un modelo que tiene éxito porque tiene cohesión social. Y es un modelo que tiene éxito porque tiene una sociedad del bienestar evolucionada. Y somos bien conscientes que desde Europa, desde España, desde Alemania, desde Francia, competir con países emergentes como China, como India, como Brasil, que tienen modelos de estado de bienestar todavía embrionarios, es más complicado. Somos bien conscientes de que es más complicado. Pero también debo deciros que dentro de pocos años, cuando esos países emergentes, cuando países como China, como India, como Brasil, como Rusia, desarrollen sus sociedades, desarrollen su economía, los trabajadores van a exigir derechos también allí. Los trabajadores van a exigir jubilación también ahí. Van a exigir sanidad para sus hijos también ahí. Van a exigir protección social para cuando un trabajador se queda parado también ahí. En la China, en India, en Brasil, también ahí. Competiremos entonces con más equilibrio. Pero no podemos empezar hasta entonces. No podemos esperar hasta entonces. Tenemos que resolver nuestros problemas económicos y financieros hoy. ¿Y cómo se hace? Diciéndole a la gente la verdad. Diciéndole a la gente que para salir del atasco tendremos que esforzarnos más. Y eso es progresista. Y eso es socialista. Y eso es socialdemócrata. Pues yo creo que sí. Diciéndole a los europeos que tendremos que esforzarnos más, diciéndoles a los europeos que tendremos que ser más productivos, diciéndoles a los europeos que tendremos que cuidar, que trabajar más y mejor. Esa es la solución de este momento. Y decir eso de verdad, y decírselo de cara a la gente, es la mejor manera de salir del atasco
en el que estamos metidos en este momento. Porque cuando el Gobierno de Zapatero propone reflexionar sobre el mercado de trabajo y lo tiene que hacer urgentemente, es porque queremos perder menos puestos de trabajo. Es verdad que ganaremos en flexibilidad, pero también es verdad que ganaremos en seguridad. También es verdad que ganaremos en seguridad. Porque prefiero, en una fábrica, que los trabajadores repartan el trabajo que tienen antes que un 20% se vayan a la calle. Y eso es la reflexión sobre el nuevo mercado de trabajo. Ganaremos en seguridad. Y hay que hacer una reflexión sobre nuestro sistema financiero. Por supuesto que hay que hacerlo. Hay que hacer una reflexión sobre nuestras pensiones. Por supuesto que hay que hacerlo. Porque queremos que nuestros hijos tengan pensiones. Por eso hay que hacer una profunda reflexión sobre las pensiones, sobre la jubilación, sobre la gente mayor, en una sociedad que nuestro éxito es que la gente vive mucho tiempo. Eso no es un fracaso de nuestras políticas. Ese es el éxito fundamental de las políticas que hemos desarrollado en servicios sociales, en dependencia o en salud, que nuestros hombres y mujeres viven mucho tiempo. Amigas y amigos, hay que hacer esas reflexiones. Y en momentos de dificultad hay que estar al lado del Gobierno. En momentos de dificultad este partido se ha diferenciado siempre de todos porque está al lado de sus gobiernos. Y es lo que vamos a hacer ahora desde aquí. Y te pido, querido Pepe Blanco, que se lo transmitas a José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros vamos a estar al lado de nuestro Gobierno. Vamos a estar al lado de José Luis Rodríguez Zapatero en el momento difícil de los ajustes. Vamos a estar ahí. Porque nosotros queremos que esto salga bien. Porque nosotros queremos que los ajustes salgan bien para nuestro mercado laboral, para nuestro sistema financiero, para nuestras empresas y sobre todo para nuestros trabajadores y sobre todo para la gente que tiene que jubilarse dentro de 20 años, dentro de 15 años, dentro de 30 años. Tenemos un sistema de seguridad social magnífico. Pero el reto, amigas y amigos, es hacerlo sostenible. Esta crisis, por tanto, la vamos a convertir en una oportunidad. Os quería hablar de Aragón. Habéis visto que estos días, y termino ya, habéis visto que estos días el PP está lanzando el discurso este tan patriótico de pecho de hojalata, que se trata de ir contra el país, sea en Madrid, sea en Berlín o sea en Nueva York, con dos especialistas, con dos grandes estrellas, la estrella de Rajoy y la estrella de Aznar. Aznar, como tiene un altavoz global, aprovecha el altavoz global para intentar desacreditar a su país. Es el nuevo modelo de patriotismo. El patriotismo del Partido Popular. Cuando los necesita el país, cargan contra el país. Pasaremos difícil unos meses, pero sacaremos el país adelante. Y sacaremos también Aragón adelante. Recientemente, aquí en Aragón hay una pugna. A ver quién dice más tonterías. Se reúnen, viene Rajoy, hacen congresos, eligen a sus candidatos, designan digitalmente a sus candidatos. Los candidatos los conocemos bien aquí, alcalde. Tú tienes su historial. Cuando veas los archivos recientes de tu ayuntamiento, tienes su historial de macetas. Poca cosa más. Poca cosa más. Yo no quiero hablar de estos candidatos. Estoy de acuerdo con Javier Laván en que si hacemos las cosas bien en este partido, si mantenemos nuestra cohesión y no hacemos tonterías, ganaremos otra vez al PP las próximas elecciones.
Ya sabéis que están otra vez con el agua al cuello, de la política hidráulica. Yo hace mucho tiempo que no hablo del agua, pero me obligan a hablar del agua, un minuto solamente del agua, para decirles que en Aragón no vamos a aceptar un cambio de política hidráulica, no la vamos a aceptar, no vamos a aceptar un trasvase del río, no la vamos a aceptar. Y, Pepe, te voy a decir una cosa para que se lo digas a Zapatero, otro encargo más. Dile a Zapatero que estamos muy satisfechos de 4 cosas que su gobierno ha hecho aquí. Muy satisfechos. Y que los aragoneses nos acordamos de las cosas. Y somos agradecidos. Somos gente noble, a veces tenemos un pronto... Pero somos gente agradecida. Nos acordamos de cuando la primera acción que hizo Zapatero fue cambiar la política hidráulica en España. Nos acordaremos siempre y se lo agradeceremos siempre. Nos acordamos del trato especial que ha dado el gobierno de Zapatero a la provincia de Teruel. El gobierno socialista de Zapatero, que ha invertido alrededor de 600 millones de euros en esa provincia, a la que Zapatero prometió y ha cumplido un trato especial. Está aquí el secretario general de Teruel y veo compañeras de Teruel. Estoy muy satisfecho, porque es la provincia que tenía más necesidades. Y este partido se debe colocar siempre al lado de quien tiene más necesidades. Dile que estamos muy satisfechos del apoyo que tuvimos en su gobierno y en el grupo parlamentario cuando renovamos el Estatuto de Autonomía de Aragón. Ahora sí, amigas y amigos, con este gobierno sí hemos hecho un pacto, los aragoneses desde el Parlamento, con el Parlamento y el Gobierno de España, para tener un estatuto exactamente igual que el mejor estatuto que pueda haber en este país. Hemos dejado con este gobierno de ser de tercera división. Recuérdaselo. Y recuérdale también que nos acordamos del esfuerzo que tuvo que hacer el Gobierno y España desde sus presupuestos para hacer una gran transformación en Aragón, que fue la Exposición Internacional del año 2008. Nos acordamos de eso. Amigas y amigos, un pueblo es importante y es creíble si tiene memoria. Y nosotros tenemos memoria. Y este partido en Aragón tiene memoria. Saldremos adelante. Y como parafraseaba alguien hace bien pocos días, en épocas de dificultad y en épocas de crisis, amigas y amigos, más militantes que nunca. En épocas de dificultad, más socialistas que nunca. Muchas gracias.